Shalom, soy el rabino Ben David y hoy en Yirtzeh Hashem, con la voluntad de Dios, Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar otro año del estudio de la Torah y vamos a comenzar con Parashas Bereshit, Génesis 1:1. Dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios, Elohim, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Hay muchas enseñanzas y conceptos profundos y místicos, revelados y no revelados, en torno al primer capítulo y los siguientes de Bereshit, pero hoy vamos a tratar de explicar un concepto básico para después poder comenzar con otros conceptos. En el tiempo que estamos, vamos a tratar de explicar la creación de acuerdo a la Torah, ¿verdad? De acuerdo al judaísmo y a los principios de nuestra fe. Rabbi Moshe ben Maimón, Rabino Moisés Maimónides, el Rambam, en su gran obra Moreh Nebuchim, la guía de los perplejos, nos informa, basado en la tradición, ¿verdad?, anterior, de que el mundo fue creado yesh me'ain. Yesh, algo, me'ain, de la nada. ¿Por qué?, se pregunta. Y a propósito, este concepto yesh me'ain, en griego, en filosofía, se le denomina ex nihilo. Entonces el mundo fue creado a partir de la nada, porque si el mundo hubiera sido creado a partir de una materia preexistente, entonces Dios, Hasbe Shalom, sería nada más un mero manipulador de una materia preexistente, y por lo tanto no podría ser el Adon Olam, el Señor del Universo, todopoderoso, omnipresente, etc. Entonces, este principio el concepto de haber creado algo a partir de la nada es extremadamente importante, y también lo explicamos, se explica en la Kabbalah en cuanto a Tzimtzum, el concepto de Tzimtzum, cómo es que Dios se contrajo a sí mismo, por así decirlo, para crear un vacío y luego crear una materia a partir de eso. Esto se explica en los estudios de Kabbalah, y les recomiendo mi libro La verdadera Kabbalah de Israel. Pero sigamos con esta postura, ¿verdad? Esto que estamos enseñando, que es una enseñanza acreditada a Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, que nació en el año 1740 y murió en el año 1806 de nuestra era, en el pueblo de Berdichev, y fue uno de los grandes maestros del hasidismo. Entonces dice que, la Biblia dice, tenemos una bendición que dice: Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer or uborei choshech. Bendito es el Eterno, creador del universo, yotzer or, que crea o que forma la luz, uborei choshech, y crea la obscuridad. Ahora, el verbo yotzer, formar, y borei está en el tiempo presente. El que crea, el que está creando, más bien dicho, el que está creando constantemente la luz y que crea también la oscuridad. ¿Por qué me menciona esto? Porque el concepto aristotélico es de que Dios creó al mundo y se retiró y el mundo sigue por sí mismo. Ese no es el concepto judío. No es que Dios creó el mundo, le puso energía, le puso las pilas y ahí va el mundo hasta que se acabe. No. Nosotros tenemos la convicción, la certeza, behemet, en verdad, de que Dios no solamente creó el mundo, pero que constantemente interviene en el mundo. Hay una relación de Dios con el mundo. Y aún más allá, el hasidismo nos explica de que constantemente Hashem está creando al mundo. Y entonces esto tiene varias implicaciones. Una implicación es que nos hace tener un tremendo agradecimiento, ¿verdad? Judá y Ahavá y amor al Eterno. ¿Por qué? Porque el hecho de que estoy en este momento respirando, en este momento, el hecho de que estoy hablando en este momento, es porque Hashem mismo me está manteniendo con vida en este momento, ¿verdad?
todo el tiempo que yo estoy viviendo o que existo, todo este tiempo es ¿por qué? Porque Hashem, porque Dios está interviniendo y está dándome esa energía en este mismo momento, ¿verdad? El hecho de que existe una piedra en este momento es porque Dios en este momento le está dando la energía a esa piedra para que exista. Entonces, que constantemente, en todo momento, Hashem está creando al universo. Entonces nos da una sensación verdaderamente de agradecimiento y de amor hacia el Eterno por darnos la vida, por darnos la existencia y la capacidad de amar a los demás, etcétera, ¿verdad? También tiene otra implicación. La otra implicación es que nos damos cuenta de que Hashem verdaderamente es el único que existe. Porque si Él es el que está infundiendo la energía y Él es la causa de causas, que no solamente creó al universo, pero que lo sigue creando en todo momento, entonces verdaderamente Él es todo lo que existe y yo soy solamente, ¿verdad?, una extensión de su creación. Entonces Él es el Yesh, Él es el que existe, y yo, el ser humano, es el Ayin, es el nada, que nos lleva a otro concepto muy importante que es Bitul Hashem, el hecho de negarse a sí mismo, que el hasidismo lo ha llevado hacia la práctica en ciertas ocasiones. Ciertos grandes rabinos han llegado al punto de negarse a sí mismos, en el sentido de que como son una extensión del Eterno, de Dios, entonces son como decir un brazo, una mano del Eterno, por así decirlo, que Dios no tiene ni cuerpo, ¿verdad? No es antropomórfico, pero entonces esto completamente anula el Yetzer Hará, el impulso malo, y todo lo que hacemos, lo hacemos para servir al Eterno, ¿verdad? Toda acción que hacemos, la hacemos para servir al Eterno, y como constantemente estamos siendo creados por el Eterno, entonces somos siervos del Eterno, y por naturaleza no tenemos la desventaja o la posibilidad de tener un Yetzer Hará, y por eso a veces los Hasidim hacen cosas increíbles, ¿verdad? He visto algunos Hasidim que se van hasta la India, ponen una sinagoga y andan buscando a algún judío para ponerle el tefilín, y se pasan 30 años ahí. ¿Y por qué? Porque ellos son siervos del Eterno, porque ellos están viendo completamente al Eterno, y veremos cuando eso es que nosotros en general, el mundo en general, el Yid, ¿verdad? Lo tiene que incluir en su vida práctica. Ahora, por otra parte, también en cuanto a las bendiciones que están fundadas en principios fundamentales de teología, ¿verdad?, y de nuestra creencia, también tenemos otra bendición que está incluida en la bendición que hacemos después de ir al baño, que dice Uboró bono kavim mikavim halulim halulim, que nos hizo con orificios, ¿verdad? Y que si uno de ellos, Hasbe Shalom, estuviera tapado, entonces no podríamos ni siquiera estar por un momento de pie, y decimos bendito es el Eterno Hashem Asher bara et ha'adam bechachma, que creó el hombre, decimos bendito es el Eterno, el cual creó al hombre con chachma, el cual creó al hombre con sabiduría. Entonces aquí tenemos otra cuestión. No estamos diciendo Borei, o sea, que crea la oscuridad, sino que creó al hombre. Ahora estamos diciendo que sí, que Dios creó al hombre, ¿verdad? Y está el concepto de que creó al hombre y dejó al hombre para que siguiera su camino. Hay en esta parasha, en el capítulo 2, una sección que decimos justamente en Shabbat, que dice, en el capítulo 2, versículo 1, dice,
Elohim Yom Hashvi'i Malachto Asher Asah. Vayishbot, y descansó, Yom Hashvi'i, en el día séptimo, Mikol Malachto Asher Asah, de toda su obra que había hecho. Vayivarech Elohim Yom Hashvi'i. Y dice en el versículo más adelante, dice en el 3, dice que Dios bendijo al séptimo día, Vayikadesh Oto, y lo santificó, Ki bo Shabbat Mikol Malachto, porque ahí descansó de toda su obra, Asher Bara, la cual creó en tiempo pasado, Asher Bara Elohim, la cual creó Dios en este mundo, ¿verdad? La Azot, para hacer. Entonces ahí la enseñanza es de que, sí, Asher Bara Elohim, la obra que Dios creó, y la palabra la Azot, para hacer, está de más. ¿Cómo que creó el mundo para hacer? Creó el mundo, punto. ¿Quién es la Azot? ¿Quién es para hacer? El hombre, la humanidad, nosotros. Entonces Dios creó el mundo, muy bien, con todo su potencial, y está para el hombre para hacer. Incluso hay en Midrash, hay una teoría, hay una enseñanza que dice que en los primeros 6 días, ¿verdad? Dios creó el universo, los árboles y todo eso, pero cuando Adán llegó estaba todo vacío, no había nada. Entonces dice ¿qué voy a hacer? Y entonces Dios trajo la lluvia, y Adán empezó a plantar y todo eso, y entonces fue el hombre el que hizo que la hierba creciera. O sea, que el potencial ahí estaba, y depende del hombre hacerlo surgir, ¿verdad? Aquí tenemos todo en este mundo, tenemos las plantas, y tenemos pues los recursos humanos, recursos naturales, pero está a partir del hombre utilizarlos sabiamente, sin obviamente explotarlos de una manera que creen daño al universo, obviamente, pero que el potencial ahí está. Entonces el hombre en este caso es el Yesh también. El hombre es el que existimos independientemente del Eterno, ¿verdad? Bara et ha'adam bechachma, porque creó al hombre con chachma. ¿Y qué es chachma? Chachma es sabiduría, pero no sabiduría nada más creativa, ¿verdad? Que sí es sabiduría creativa, pero en este caso estamos hablando de sabiduría del Eterno, ¿verdad? Entonces, para que nosotros seamos verdaderamente individuos dignos de ser llamados hijos del Eterno, tenemos que utilizar nuestra habilidad creativa, nuestra chachma, ¿verdad? Pero basada en la Torah, para poder servir al Eterno en este mundo y cumplir nuestro propósito, y poder hacerlo al Eterno en cierta forma, hacerlo rey. Entonces, por una parte decimos que somos nada, que somos ayin, sí, porque Dios es el que existe. Nosotros solamente somos una extensión, y nos negamos en sí mismo, somos siervos de Dios, nos entregamos completamente al Eterno. Incluso en Yom Kippur es lo que hacemos, ¿verdad? Tratamos de subyugarnos al Eterno en cuerpo y alma. En Sukkot también tenemos los símbolos, ¿verdad?, que representan de Lula, Beletro, como explicamos anteriormente, que representan los ojos, la boca, en fin. Y el judaísmo está lleno de enseñanzas en donde se nos explica y que tenemos que subyugar nuestras habilidades físicas y nuestros deseos para que sean al servicio del Eterno. Entonces, por una parte, y este ejercicio hasídico de negarse a sí mismo es importante. ¿Para qué? Para poder alejar al Yetzer Hará y poder servir a Dios. Bitul Hashem, somos Ayin, no soy nada, yo no soy nada, el único que existe es Hashem. Y por otra parte decimos no, que en realidad Hashem nos creó con individuos, nos sopló el alma de vida, Nishmat Hay, y que verdaderamente nosotros somos individuos que tenemos el libre albedrío para escoger el bien y el mal, la azot, pero escogemos el bien y así servimos al Eterno. Entonces es una dicotomía, ¿verdad? No tanto una dicotomía, parecería una contradicción o una paradoja, pero en el judaísmo, cuando hablamos de Dios, una paradoja es válida.
¿Por qué? Porque hay cosas que no llegamos, que nuestra mente no llega a entender, ¿verdad? Pero una paradoja es válida. Al mismo tiempo, en el judaísmo podemos decir que Dios creó al mundo y se separó de él, y a la vez podemos decir que interviene, y a la vez también podemos decir que interviene constantemente, tanto así que el hecho de que respiramos, el hecho de que estoy respirando en este momento, de que me puedo comunicar con ustedes en este momento, es porque Dios me está dando la vida en este momento. Y eso es consistente con el hecho de que Dios también se retrajo en cierta forma. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, acabo de decir, una paradoja sí es válida en el judaísmo. Una paradoja son dos contradicciones que pueden existir al mismo tiempo, dos o más, o una incluso. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está más allá, no lo podemos comprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos aquí para servir al Eterno con Jajma, y esa Jajma, ¿verdad? Se tiene que enfocar a través de la revelación que Dios nos dio para servirlo, porque el hombre, verdaderamente el individuo por sí mismo no puede llegar a comprender su rol en este mundo. Es muy complicado, no puede comprenderlo. Simplemente la sabiduría por sí misma te lleva al mal, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, la lógica por sí misma te lleva al mal. Tenemos que tener una guianza. Una persona no se puede convertir en un ingeniero por sí mismo, ¿no? Así nada más, a lo mejor uno en 1,000,000, pero tiene que tener a alguien que le enseñe, ¿verdad? Y entonces el hombre, verdaderamente necesitamos una guía, y esa guía es Hashem. Nos dio la Torah para poder, en cierta forma, tratar de comprenderlo y entenderlo. La Torah, ¿verdad?, que es básicamente los 5 libros de Moisés, pero que en realidad, cuando decimos el término Torah, incluye todo aquello que se relaciona con el estudio de Dios, ¿verdad? Incluso libros escritos por grandes rabinos, o enciclopedias como el Talmud o el Zohar. También es Torah oral, pero es Torah, ¿verdad? La Torah nada más son los 5 libros de Moisés, pero las escrituras y los salmos, por ejemplo, también es Torah. Entonces, toda esa serie de revelaciones de los profetas, empezando desde Moisés hasta todo lo que hemos tenido hasta ahora, incluyendo la ley oral, ¿verdad?, el Talmud, todo eso es una guianza para nosotros. Y vemos que Dios verdaderamente creó este mundo y a la vez se escondió de este mundo, ¿verdad? Y eso es consistente en el judaísmo. Incluso la palabra mitzvah, que significa mandamiento, que tanto enfatizamos en el judaísmo porque son las obras buenas, por decirlo así, pero es más que una obra buena, es un mandamiento de Dios, es la enseñanza, es la guía que Dios nos da para poder seguir el derech, el camino que cada individuo tiene en este mundo. Y entonces la palabra mitzvah, decimos que incluye el nombre de Dios. El nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, de 4 letras, el tetragramatón, ¿verdad? Porque la palabra mitzvah es Mem Tzadi Vav Hei, y el nombre de Dios es Yud Kei Vav Kei. Las 2 últimas letras son iguales, pero las primeras 2 son diferentes. Mas, sin embargo, con el método de Ashvatia, un método de gematría, podemos sustituir las primeras 2 letras, Mem Tzadi, por las letras Yud Kei. Entonces la palabra mitzvah se convierte, en vez de Mem Tzadi Vav Kei, se convierte en Yud Kei Vav Kei, que es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una mitzvah, nos estamos conectando con el Eterno. La letra Vav, que está justamente en la tercera letra, es la conexión de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, cuando observamos y hacemos un mandamiento, es decir, por ejemplo, si yo voy a la tienda y veo 2 latas de atún, pero una dice que es kosher, que no tiene nada de delfín ahí, por ejemplo, que no se puede comer, y escojo esa, entonces ya estoy haciendo una conexión. Cuando estoy observando,
el mandamiento de la dieta bíblica de Kashrut que Dios nos dio, y en ese momento no solamente tengo una relación con el Eterno, una comunión con Dios, sino que estoy caminando junto con el Eterno. Pero no solamente eso, como es un mitzvah, no solamente tiene implicación en este mundo, pero Mem Tzad y Vav Hei, que es mitzvah, se convierte en Yud Kei Vav Hei, es decir, que tiene implicaciones hasta los otros mundos más arriba, mundos espirituales más arriba de nosotros. Para comprender más estos mundos, les recomiendo verdaderamente el libro La verdadera Kabbalah de Israel en español. Pueden tener información en mi correo rabinobendavid@yahoo.com. Y pero después de este pequeño comercial, les quiero decir que cuándo debemos de ser yesh y cuándo debemos de ser ayin. Cuándo debemos de actuar como individuos y estar activos en el servicio del Eterno y tomar nuestras decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, a la guianza del Eterno, reconociéndolo como nuestro Rey, como nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, como nuestro Madrij, nuestro guía. ¿Y cuándo debemos de negarnos a nosotros mismos? Dije que en cuanto al Eterno, una paradoja, es decir, una contradicción existente, o sea, una contradicción puede existir al mismo tiempo. Dos cosas que se contradicen pueden existir al mismo tiempo, es una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo es posible que, decía alguien, que acaso es posible que Dios cree una piedra que sea tan pesada como para no poder levantarla? Pues sí es posible. ¿Cómo? Bueno, esa es una paradoja, porque si tú dices que no puede crear una piedra, entonces no sería el creador, y si está tan pesada como para no levantarla, entonces no es todopoderoso. Entonces, ¿acaso puede crear Dios una piedra tan pesada que no pueda levantarla? Sí puede, ¿verdad? ¿Por qué? No lo entendemos, pero Dios puede, y de hecho existir, ¿verdad? En paradojas. También el hombre, como es un microcosmos de Dios, tiene paradojas. Entonces, nosotros, ¿cuándo debemos de ser yesh, una creación del Eterno con aspectos individuales y propios, y cuándo debemos de negarnos a nosotros mismos? Todo el tiempo. Al mismo tiempo debemos de ser activos en la azot, en el hacer y completar nuestro destino en este mundo, pero al mismo tiempo negándonos en el sentido de que a final de cuentas sabemos de que el que nos da la vida, la energía, el aire que respiramos, la energía para levantarnos, el que endereza a los que están curvos, ¿verdad? El que da fuerza y a Koach a los que están cansados, el que da vista a los ciegos es Dios, es el Eterno. Entonces nos negamos a nosotros mismos, pero a la vez tomamos esa negación para aplastar al Yetzer Hará, para saber que somos vehículos completamente del Eterno, y con eso poder vivir una vida de simjá, de alegría y de regocijo y de bendición para todos. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos aprender más en torno a Yesh, a cómo ser como individuos, y a Ayin, y a cómo reconocer que el único que existe es Dios? Bueno, una de las formas en que el pueblo de Israel siempre se ha enseñado a sí mismo, obviamente, es el estudio de la Torá, ¿verdad? El estudio de las escrituras, ¿verdad? Leyendo salmos y leyendo otros sefarim, libros, en fin, conferencias. Pero una de las formas para poder integrar el Yesh, el Ayin en nuestra vida es a través del Sidur. El Sidur es el libro de oraciones, es una compilación de muchos salmos y oraciones específicas del pueblo de Israel, las oraciones de la mañana, tarde y noche, y les recomiendo que adquieran un Sidur, porque verdaderamente está basado completamente, la mayoría del Sidur son es a partir de la Torá, ¿verdad?, de la Biblia judía, e incluye pues también otros escritos, ¿verdad?, incluso del Zohar, pero es el libro que acompaña al judío
en las buenas y en las malas, el que nos hace sentirnos parte de la historia del pueblo de Israel, y nos dice verdaderamente que el Eterno es nuestro Creador, pero también nos alienta a seguir el Derech de Hashem, el camino de Dios. Y la historia del Sidur es que primeramente fue oral, y después, ¿verdad?, ya en tiempos del segundo templo ya se empezó a poner por escrito. Hay diferentes tradiciones ya en el exilio, pero las oraciones que están en el Sidur realmente tienen su origen desde tiempos incluso bíblicos hasta los tiempos del templo, y lo tenemos ahora como un patrimonio del pueblo de Israel, como un compañero constante, ya que el Sidur también incluye todos los salmos, los Tehilim, que en realidad Tehilim, salmo, significa Torah Tziva Lanu Moshe, que Torah nos ha dado que Moshe nos dio la Torah. Y al tratar de integrar todo esto en nuestra vida, podemos verdaderamente llegar a ser Yesh, individuos al servicio de Dios, y Ain, siervos del Eterno, en donde reconocemos y agradecemos y nos regocijamos al saber que Dios es el único que verdaderamente existe. Amén. Les espero que tengan un buen año, y continuamos estudiando esta parashá en otros puntos de vista, y también las siguientes parashot, Be'ezrat Hashem.